Muy buenas tardes a todos, buenos días en el horario que nos escuchen. Mi nombre es Osvaldo Bauzán y estoy muy feliz de poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad en tecnologías de la información. Vamos a hablar un poquito al respecto de cómo estamos contaminando y cómo podemos equilibrar un poco la balanza para el planeta. Vamos a hablar de qué está sucediendo en el mundo, pero también vamos a hablar de cómo nosotros podemos contribuir a tener un mundo o un planeta más sustentable. Nuevamente, mi nombre es Osvaldo Bozán. Voy a presentarme antes de que comencemos con nuestra presentación y posteriormente estaremos arrancando. Eh, Soy el gerente de entrenamiento o training manager para Fastlane en Latinoamérica y además de esto, soy entrenador certificado en 3 nubes distintas, Microsoft, AWS y Google. Esto pues lo he hecho durante los últimos años de mi vida y tengo más de 20 certificaciones en cloud computing. Quiere decir siéntanse en buenas manos. Sé exactamente de lo que es el impacto de la tecnología en nuestro planeta y justamente vamos a intentar hablar sobre ello un poco. Soy ingeniero en ciencias de la computación por Brigham Young University en the state of Utah, en los Estados Unidos. Y pues bueno, también aprendimos durante estos años a trabajar de mejor manera y más sustentable cómo estamos cuidando los recursos de nuestro planeta. Adicional a eso, tengo experiencia trabajando en diversas compañías alrededor del mundo. Estuve algún tiempo en Portugués, en Brasil, por lo cual también compartimos mucha formación y entrenamiento en portugués y algún tiempo en Madrid, por lo cual pues también lo hacemos en español y bueno, lógicamente en inglés. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes en este nuestro primer webinar del 2025, que estoy seguro que será un éxito y estoy seguro que vamos a terminar este webinar todo el mundo aprendiendo cosas nuevas y todo el mundo sabiendo cosas que quizás ayer no sabíamos. Entonces, sean todos bienvenidos. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con la presentación y pues vamos por ello. Bien. El título es La sostenibilidad en tecnologías de la información, estrategias y retos para un futuro verde, ¿verdad? Y justamente vamos a hablar de cómo estamos impactando el ambiente y cómo la tecnología de la información juega un papel bastante importante en este proceso. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos claves o cuál es el temario principal de nuestra presentación? Vamos a hablar un poco de la introducción a sostenibilidad, qué es lo que es, cómo funciona, principales retos ambientales en TI, estrategias para una TI sostenible, implementación de sostenibilidad en empresas de TI y políticas de responsabilidad social corporativa en TI. Al final vamos a dar apenas unas recomendaciones, vamos a hablar un poco y resumir un poco de lo que hemos estado hablando y posteriormente estaremos cerrando este entrenamiento o pequeño webinar. Bien, vamos a comenzar primeramente con este tema que es introducción a la sostenibilidad en TI y vamos por ello. Primeramente, ¿cómo nosotros podemos definir sostenibilidad en el ámbito tecnológico? Primeramente, las prácticas sostenibles, o a qué nos referimos cuando vamos a hablar, porque vamos a decir bastante prácticas sostenibles, pero ¿a qué nos referimos con ello cuando lo hablamos en este contexto? Las prácticas sostenibles en tecnología buscan minimizar el impacto ambiental, asegurando el desarrollo tecnológico o que el desarrollo tecnológico sea responsable y ético. Como vamos a aprender alrededor de toda esta presentación, todo lo que nosotros hacemos referente a tecnología, cada correo que nosotros vemos, cada correo que nosotros enviamos, cada video corto TikTok que nosotros vemos, cada mensaje que nosotros le enviamos a nuestros familiares o amigos va a tener un impacto ambiental. Sí, inclusive este piolín que nosotros le enviamos a la tía y la tía nos devuelve de regreso diciendo buenos días, también tiene un impacto y tiene una implicación en el medio ambiente. Y justamente vamos a estar hablando de cómo las prácticas sostenibles pueden mitigar este impacto. También vamos a hablar del uso eficiente de recursos y esto lo vamos a definir como, o vamos a decir entonces que es clave para la sostenibilidad tecnológica, optimizando el consumo de materiales y energía para reducir los desechos. Hay muchos recursos involucrados en la tecnología y no hablamos únicamente de dispositivos personales, ¿verdad? No estamos hablando únicamente del celular o no estamos hablando únicamente de la laptop, sino estamos hablando de muchos otros recursos tecnológicos desde baterías hasta microchips y cómo estos generan desechos y cómo estos generan contaminación. Vamos a hablar también de energía renovable y vamos a poder, o decimos entonces que la adopción de fuentes de energía renovable es fundamental para reducir la huella de carbono y promover un futuro tecnológico sostenible.
Y por último, diseño ecológico. El diseño ecológico va a implicar crear productos y tecnologías que minimicen el daño ambiental y sean sostenibles a lo largo de su vida útil. Vamos a hablar un poco de algunas compañías y de qué estas compañías están haciendo para tener un diseño un poco más ecológico, tanto en sus data centers como en productos, ¿no? Y bueno, una vez dicho esto, vamos para allá, vamos a comenzar ya, y vamos a comenzar a introduciendo un poco el impacto del sector del TI en el medio ambiente. Primeramente, todo lo que hacemos, y esto no solo me refiero a cosas relacionadas a la tecnología, sino literalmente todo lo que hacemos genera una huella de carbono. El hecho de yo trasladarme de mi hogar al trabajo, el hecho de ir del trabajo a la escuela, el hecho de recoger a mis hijos de la escuela, todo genera una huella de carbono. Y pues parte de esta huella de carbono está representada por el sector tecnológico. El sector de TI tiene una huella de carbono significativa y esto afecta negativamente al medio ambiente de diversas maneras. Y vamos a explorar algunas de ellas posteriormente. La producción de dispositivos también genera diferentes contaminación y pues el uso excesivo de recursos materiales. Probablemente escucharon lo que estuvo sucediendo el año pasado y por bueno, una gran cantidad de años en el pasado, pero el año pasado se identificó y se intensificó un poco más y estamos hablando un poco más de ello, de lo que está sucediendo en el Congo en este momento. Probablemente algunos de ustedes han escuchado al respecto. Voy a platicarles un poquito de esta situación cuando lleguemos al tema, pero justamente la producción de dispositivos genera una gran contaminación y a veces no somos muy responsables con cómo nosotros cuidamos estos recursos naturales. Y por último, operación de centros de datos. Vamos a aprender un poco más cómo estos centros de datos van a poder consumir y de qué manera lo hacen. Me gustaría poder darles un recorrido y explicar cómo funciona todo, desde que nosotros montamos un servidor para enviar un correo hasta cómo esto realmente está afectando el ambiente, ¿de acuerdo? Vamos a proceder a ver algunas estadísticas clave sobre el consumo energético y huella de carbono en TI a manera de introducción. Y nuevamente, gente, esto es apenas una introducción de estos temas, pues vamos a hablar un poco más adelante y vamos a explorar algunos casos, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a dar un poco más de información. Ahorita es únicamente para que ustedes comprendan lo que vamos a estar hablando durante los siguientes minutos e intentar ganar un poco de su interés para que si alguno de estos temas es de su interés, vamos a estarlo dialogando un poco más a profundidad, un poquito más adelante. Bien, estas estadísticas claves sobre el consumo energético y huella de carbono en TI, hablamos de un consumo energético alarmante. El sector de tecnologías de información consume una gran parte de la energía mundial, lo que plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo. ¿Cómo esto funciona? Los centros de datos, vamos a hablar de centros de datos un poquito más adelante, pero los centros de datos están consumiendo, y solo estoy hablando de centros de datos, ni siquiera estoy hablando de los dispositivos que tú tienes en casa, no estoy hablando ni de tu computadora ni de tu celular, estoy hablando de los centros de datos que son edificios completos llenos de servidores y llenos de computadoras para poder atender las necesidades tecnológicas del día a día. Bueno, estos centros de datos están consumiendo entre el 2 y el 5% de la energía que se usa globalmente. Quiere decir, los centros de datos alrededor del mundo están consumiendo más o menos la misma cantidad de energía eléctrica que consume la población en Canadá. Estamos hablando de un país completo. Estamos hablando de miles, cientos, millones de personas que se benefician de esto y que tal vez no lo estamos haciendo de la manera más responsable. Cuando hablamos de huella de carbono, hablamos de que esta huella es significativa y necesitamos nosotros adoptar prácticas mucho más ecológicas en el cómo lo estamos haciendo. Algún ejemplo de esto son algunas campañas que ya existen en nuestro planeta. Por ejemplo, los dispositivos Apple, ellos están comprometidos con generar productos que tengan una huella de carbono neutra. Quiere decir que no... pues no dañen al ambiente, ¿verdad? Y quizás sí estamos hablando de dispositivos un poco más caros, pero entonces estamos pagando quizás también por cuidar nuestro ambiente y esto realmente vale la pena, ¿verdad? A diferencia de lo que quizás podríamos hacer al comprar algún dispositivo un poco más económico, pero no sabemos de dónde están obteniendo el litio para sus baterías o de dónde están obteniendo el cobalto para sus microchips. Vamos a hablar de esto un poco más tarde y justamente pues por ahí va el rollo y de lo que les estaba platicando un poco hace unos minutitos sobre lo que está sucediendo en el Congo
tengo y quiero abordar este problema y quiero que dialoguemos aquí en esta mesa de discusión y en este webinar un poquito de cómo esto nos afecta a nosotros también. Y bueno, por último, la urgencia de cambios. Es crucial implementar cambios y adoptar tecnologías sostenibles para mitigar el impacto ambiental del sector TI. Vamos a poner sobre la mesa algunos cambios que ya se están realizando y vamos a concientizarnos un poco sobre qué cambios nosotros debemos hacer, tanto en nuestra vida diaria como simples seres humanos mortales que tenemos un par de computadoras y un par de dispositivos electrónicos, hasta cómo compañías con millones de computadoras y millones de capacidad de cómputo están contribuyendo y nosotros debemos concientizar la exigencia de que esto suceda. Y bueno, de manera más intensiva, ¿verdad? Bueno, con esto finalizamos la introducción y vamos a comenzar ya con los principales retos ambientales en TI. Vamos ahora sí ya con este primer tema. Ya dimos una gran introducción de lo que vamos a estar hablando. Yo espero tener un poco ya aquí de su atención y espero que podamos entonces comenzar a hablar y a dialogar estos temas y los retos ambientales. Entonces, bueno, consumo energético de centros de datos. Primeramente, me gustaría que nosotros entendamos qué es un centro de datos bien. O sea, realmente, ¿por qué el centro de datos consume tanta energía eléctrica? ¿Por qué cada vez que yo ocupo un servidor, llámese el que sea, o cualquier servidor, estoy consumiendo recursos naturales? Bueno, primeramente, cada uno de nosotros y bueno, todos ustedes, yo y probablemente la generación futura también lo hará, tenemos dispositivos electrónicos. Todos en nuestra mano tenemos un teléfono celular, seguramente en la habitación tenemos algún iPad, alguna televisión, tenemos alguna laptop o alguna computadora de escritorio. Todas estas se van a poder conectar a Internet. Pero, ¿qué es el Internet realmente? El Internet simplemente es un conjunto de información circulando alrededor del mundo y almacenada en algún lugar. Estos lugares o estos centros de comunicación es lo que vamos a conocer como data centers o centros de datos. Estos centros de datos van a ser simplemente edificios enormes, edificios gigantes, quizás no edificios, quizás ya lo estamos intentando alejar un poco más de la ciudad esto en algunas circunstancias o en algunos casos. Y entonces tenemos lugares repletos de computadoras por todos lados. Probablemente lo hemos visto en las películas, en alguna serie lo han visto. Y todos estos servidores se encargan de almacenar la foto a la que tú le estás dando like en Facebook. Y se encargan de enviar el comentario que acabas de hacer en el post de tu amiga en Instagram que habla sobre qué bien se ve su cabello. Todos estos centros de datos van a administrar, almacenar e intercambiar esta información para que llegue a tus dispositivos. Y todo esto es gracias a Internet. Pero si esos centros de datos, y hablamos de un servidor y entendemos que un servidor es una computadora, pero con más recursos, es una computadora grandota, estamos hablando de que los servidores generan calor. Probablemente esto lo hemos notado cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad? El celular se calienta, nuestra laptop se calienta, nuestra computadora se calienta, la televisión se calienta, el refrigerador se calienta. Todos los aparatos electrónicos que tienen un procesamiento a través de un procesador van a requerir calentamiento, ¿verdad? Y adivinen cómo es que nosotros enfriamos ese servidor de Facebook, de Instagram, de TikTok y de todo lo que utilizamos. También hablo de servidores corporativos para enviar correos electrónicos. También hablamos de servidores para conocer el clima, el día de mañana. Hablamos de todas las clases de servidores. Adivinen cómo se podemos enfriar. Si todos esos van a generar calor y simplemente tu propio celular ya genera un montón de calor, ¿cómo entonces nosotros vamos a poder enfriar una gran cantidad de dispositivos, de computadoras generando calor al mismo tiempo? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues con refrigeración. Y no necesitamos ser expertos en refrigeración para comprender que esto utiliza agua. Y aquí ni siquiera estamos hablando de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, entonces, cuando nosotros comenzamos a interactuar un poquito más con ella en años recientes,
genera aún más calor, porque necesitamos computadoras más potentes para hacer los miles de millones de cálculos que hace la inteligencia artificial para respondernos preguntas a través de ChatGPT o a través de cualquier otro inteligencia artificial que ustedes están utilizando. Se genera aún más computadoras, más procesadores, diferentes tipos de procesadores. Ya ni siquiera CPUs y GPUs son suficientes. Ahora tenemos también TPUs que generan también mucho más calor y esta capacidad computacional se elevó muchísimo. Un dato interesante sobre esto es que Microsoft elevó casi 40% su consumo energético a partir de la inteligencia artificial. Llámese Microsoft y todas las empresas que son parte de o propiedad de Microsoft, como OpenAI, responsable por ChatGPT. Y bueno, estamos hablando de 40% en aumento del consumo energético. Esto quiere decir 40% más calor, lo cual quiere decir 40% más agua para poder enfriar todos estos servidores. Quiere decir, cada vez que nosotros estamos enviando un correo, estamos utilizando aquel servidor que está consumiendo agua. Y esto es el segundo punto, el alto consumo energético. Cuando hablamos de alto consumo energético, podemos decir que estos centros van a ser responsables de un alto consumo energético, lo que va a contribuir significativamente a la huella de carbono del sector tecnológico y lo que va a significar más agua, más electricidad. Y la electricidad para ser generada en nuestro país o en Latinoamérica en general, todavía no tenemos manera limpia de generar esta electricidad, ¿verdad? Todavía lo hacemos a través de combustibles fósiles sucios, lo que quiere decir que estamos contaminando para generar electricidad y estamos gastando agua para poder enfriar estos aparatos electrónicos. Bien, optimizar la eficiencia energética de los centros de datos es crucial para minimizar el impacto ambiental y reducir costos operativos. Y cuando hablamos de estos centros de datos, será entonces nuestra responsabilidad como seres humanos, y no hablo solamente de individuos, sino como poblaciones en general, como los futuros líderes de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestro planeta que me están escuchando en este momento, que son ustedes, será reclamar estas empresas, encontrar soluciones alternativas para reducir mucho más el consumo energético que esto tiene. Un gran ejemplo de esto es Microsoft. Hablé de Microsoft hace unos cuantos minutitos y dijimos que aumentó mucho su consumo energético, ¿verdad? Pero una de las cosas que Microsoft está haciendo, y esto solo es un ejemplo, pero Microsoft ha establecido centros de datos en lugares muy fríos, como, bueno, obviamente no sabemos la localización exacta, pero entendemos, o me imagino yo, que será la Antártida o el Polo Norte o el Polo Sur, así como también tenemos centros de datos que se encuentran al fondo del océano, debajo del mar. ¿Esto por qué? Porque al ser lugares más fríos permiten con que el consumo energético o el calor pueda ser disipado con mayor facilidad, ¿verdad? Y así, pues utilizando mucho menos agua. Estos son solo algunos ejemplos de cosas que las compañías están haciendo y será nuestra responsabilidad como líderes de nuestros gobiernos y nuestro planeta en general reclamar y pedir a estas compañías que realmente se haga algo por el impacto ambiental. Otro tema bastante interesante y bastante importante será la gestión de residuos o lo que vamos a llamar el e-waste, que son residuos electrónicos. Probablemente ustedes a lo largo de su vida, depende de la edad que tengan, ¿verdad? Pero han tenido diferentes dispositivos electrónicos, ¿verdad? Hemos tenido quizás el iPhone del 8 para acá, no sé qué edad tengan, quizás tuvimos desde aquel celular Nokia, quizás tuvimos desde aquel teléfono que le levantábamos la antenita, sin importar qué teléfonos hayamos tenido, estoy seguro que cada uno de ustedes ha tenido diferentes dispositivos electrónicos en sus manos. Si no hablamos de computadoras también, televisiones también, laptops también, ¿verdad? Que eventualmente vamos cambiando. Cada año, millones de dispositivos electrónicos son desechados, lo que representa un gran reto para la gestión segura y sostenible. Por ejemplo, todos estos diferentes dispositivos van a generar desechos tóxicos. Y un ejemplo de estos desechos tóxicos, las baterías están hechas de litio, por ejemplo. Y ese litio, cuando lo exponemos al medio ambiente, pues lo daña. Y obtenemos un perjuicio por la eliminación de estas baterías de manera equivocada. Inclusive algunos países han realizado campañas para el desecho de baterías para que estas no simplemente se tiren a la basura, porque esto resulta ser muy contaminante. La eliminación inadecuada de residuos orgánicos o electrónicos
puede liberar sustancias químicas tóxicas que representan riesgos para la salud y para el medio ambiente. Y ahorita hablé de litio, pero quizás hay otras cientos de sustancias que también están dañando el medio ambiente. Y por último, reciclaje y utilización. Reciclaje y utilización, cuando nosotros implementamos programas de reciclaje y reutilizamos estos dispositivos, será importante o va a ser esencial para poder reducir el impacto ambiental de los residuos electrónicos y promover la sustentabilidad. Quiere decir, ¿realmente mi computadora necesita un cambio o simplemente quiere un diseño más nuevo? Simplemente quiere un color distinto. Y esto es algo que está sucediendo día a día y nosotros debemos ser muy conscientes en que quizás cambiar mi computadora y desechar mi computadora vieja simplemente por tener un color que sea más de mi agrado, no está haciendo nada respetuoso para nuestro ambiente. Por eso es importante que cuando nosotros nos deshacemos de estos dispositivos electrónicos, podamos encargarnos y asegurarnos que estos sean reciclados y reutilizados. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de las emisiones de carbono y su relación con la nube y el hardware. Primeramente, las emisiones de carbono se generan tanto por el uso de hardware como por las operaciones de los servicios en la nube, afectando al medio ambiente. Esto quiere decir, bueno, ya repasamos todo el proceso, ¿verdad? Desde que yo estoy enviando un tweet, bueno, un ex, ¿verdad? Desde que yo estoy enviando un mensaje por WhatsApp, desde que yo estoy enviando un correo electrónico o hasta que yo estoy interactuando con ChatGPT, cómo esto impacta en servidores que consumen electricidad y que consumen agua, ¿verdad? Entonces, esto va bueno, consecuentemente, estas genera emisiones de carbono. Bien, es bien importante que nosotros podamos entender la sostenibilidad y que nosotros sepamos que reducir las emisiones de carbono va a ser crucial para lograr una tecnología de la información más sostenible y responsable con el medio ambiente. Si nosotros nos ponemos a evaluar las emisiones, es fundamental que nosotros podamos evaluar las emisiones de carbono vinculadas a las operaciones en la nube y el hardware para implementar estrategias de reducción. Y bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que se está haciendo en la famosa computación en la nube para que esto baje y se reduzca. Quiere decir, si nosotros tenemos estos servidores administrados por nosotros, quizás nosotros en nuestros negocios pequeños y medianos, quizás de medianos a grandes, tengamos centros de datos pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, yo y mi negocio tenemos un pequeño servidor y no realmente necesitamos rentar un espacio físico para tenerlo. Quizás tenerlo en casa sea suficiente porque no es muy grande. Pero quizás una empresa un poco más grande sí requiera de rentar un espacio donde tiene estos servidores. Yo y mi negocio, al ser personas muy ocupadas, quizás no tenemos el tiempo para estar apagando los servidores que no se están utilizando en determinado momento, ¿verdad? Pero la nube sí cuenta con la computación en la nube, llámese Azure, AWS o Google Cloud, van a ofrecer esta computación bajo demanda, lo que quiere decir que ellos sí tienen el tiempo, porque literalmente este es su negocio, la renta de estos servidores, de poder apagarlos cuando no se utilizan. ¿Por qué? Porque esto genera un beneficio para el cliente. Si no lo estoy utilizando, no me lo están cobrando, pero también genera un beneficio para el ambiente. Si no está prendido, no está contaminando, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros migremos nuestras cargas de trabajo a la nube puede ser mucho más sustentable que tener nuestras cargas de trabajo, llámese computación o hablando de computación, servidores, en nuestro propio control. Y ese es mi caso. Ese es mi caso porque quizás yo no tengo el tiempo, y digo, estos apenas son ejemplos, ¿de acuerdo? Yo quizás no tengo el tiempo para estar dedicándome a observar la demanda de mi hardware y ver cómo hay 500 personas conectadas a mi sitio web y quizás mañana hay 10,000 y cuando hay 500 yo podría pagar medio servidor. Yo no tengo el tiempo, ni los empleados, ni los recursos para estar haciendo esto, pero cuando yo migro y utilizo cloud computing, la mayoría de proveedores en la nube o de computación en la nube, ellos tienen certificaciones de las cuales hablaremos más adelante, pero ellos también tienen mecanismos y recursos para trabajar de una manera más eficiente y más eficaz el consumo electrónico y el consumo energético y el consumo de agua que nosotros realizamos a través de estas interacciones. Bien, con esto terminamos el primer bloque. Me encantaría escuchar sus opiniones, sea por donde sea que nos estén viendo. Por favor, déjenos sus comentarios, qué piensan al respecto, cómo se sienten referente a entender cuál es el impacto que le estamos causando a nuestro planeta debido a todas estas cargas de cómputo que estamos ejecutando. Bueno, ahora vamos a platicar un poco de las estrategias para una tecnología de la información sostenible y vamos a ver de qué manera podemos generar algunas ideas para mejorar la situación global actualmente.
Primeramente, la computación en la nube contra las infraestructuras locales, que es de lo que estaba hablando, ¿verdad? La infraestructura local es el conjunto de servidores que yo tengo aquí en casa. La infraestructura local es el conjunto de servidores que la pequeña y mediana empresa tiene bajo su administración con 3 empleados, con 2 empleados, con un empleado. Primeramente, la eficiencia energética. La computación en la nube puede ser más eficiente energéticamente que las infraestructuras locales, reduciendo el consumo de energía. ¿Por qué? Muchos proveedores cloud ya tienen mecanismos para producir su propia energía y no necesitar combustibles fósiles sucios para alimentar todas estas cargas de datos, cosa que en mi propio hogar o en mi propio data center esto no podría ser una realidad, porque yo no tengo los recursos para generar energía limpia para alimentar estos recursos, ¿verdad? Sostenibilidad. Elegir la computación en la nube puede contribuir a prácticas más sostenibles, minimizando la huella de carbono. ¿Por qué? Porque quizás en vez de que yo tenga una computadora prendida 24 horas, quizás puedo trabajar con virtualización o puedo trabajar con diferentes negocios para que en la nube se tenga el mismo cable y el mismo consumo energético alimentando no solo mi negocio, sino el negocio de él y el negocio de ella, y cómo estos a su vez no están contaminando tanto. Y la toma de decisiones informadas. Va a ser muy crucial evaluar las características de cada opción para hacer elecciones informadas sobre la infraestructura tecnológica. Antes de yo contratar algún servicio en la nube, antes de yo contratar computación en la nube, sea Azure, sea AWS, sea Google Cloud, sea Alibaba, sea lo que sea, antes de yo ir y firmar un contrato para una instancia de base de datos, es importante que yo comprenda de qué manera esto va a afectar el medio ambiente y cuál de estos proveedores, quizás no solo los que mencioné, pero los cientos de proveedores cloud que existen en el mundo, cuál de ellos ofrece una propuesta más interesante respecto a la sustentabilidad y sobre cómo nosotros estamos entonces cuidando nuestro planeta. Muchos de estos data centers tienen estrategias renovables. Primeramente, la reducción en la huella de carbono. La implementación de energía renovable en centros de datos va a ayudar significativamente a reducir la huella de carbono y el impacto ambiental. Fuentes de energía renovable. Existen diversas fuentes de energía renovable como solar, eólica, hidráulica, y todas estas pueden ser utilizadas en data centers. Inclusive hay muchos data centers alrededor del mundo que ya generan su propia energía. Inclusive hay fábricas de dispositivos que ya generan su propia energía para operar, como es el compromiso, el famoso compromiso de Apple, ¿verdad? Que ellos ya generan o hacen dispositivos con una huella de carbono neutra que realmente no está afectando al ambiente porque la energía que se utilizó para construir este dispositivo que tengo en la mano no tuvo ningún impacto con el medio ambiente. Y por último, tecnología verde en data centers. La adopción de tecnología verde y prácticas sostenibles en centro de datos es crucial para un futuro más ecológico. Y entender que estos data centers a mayor escala están contribuyendo un poco más a la sustentabilidad y al medio ambiente me puede dejar a mí un poco más tranquilo, ¿verdad? Y mi conciencia puede descansar un poco sabiendo que algo se está haciendo y que hay alguna concientización para que esto mejore. Bien, el siguiente es la optimización del uso de hardware y la virtualización. Me gustaría dar una explicada rápida en qué es la virtualización, porque este va a ser un concepto bastante importante cuando nosotros hablamos de servidores. ¿De acuerdo? Bien. Anteriormente nosotros trabajábamos una relación uno a uno entre servidores y aplicaciones. Llámese una aplicación web o lo que sea. Quiere decir, había un servidor físico, bueno, no eran así antes, eran así, eran mucho más grandes, un servidor físico que estaba proveyendo o funcionando como el servidor principal de la aplicación. La virtualización fue cuando alguien se dio cuenta y dijo, esta computadora está utilizando el 20% de su capacidad de cómputo, pero está utilizando mucha energía eléctrica y está teniendo apenas una aplicación. Y como esta computadora tengo otras 4, quiere decir, yo tengo 5 computadoras, cada una de ellas al 20% de su capacidad, operando al 20% de su capacidad, pero cada una de ellas consumiendo la misma energía eléctrica. Bueno, cuando nos dimos cuenta de eso, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, en vez de tener 5 computadoras, mejor vamos a crear una capa de virtualización que se instala sobre un sistema operativo, un kernel,
que esto va a realizar con que en lugar de utilizar 5 computadoras al 20% de su capacidad, ocupemos una sola computadora al 100% de su capacidad con particiones o dividida de manera interna en pedazos iguales para que esta misma sola computadora pueda alojar 5 servidores y 5 aplicaciones. Este es un solo ejemplo para que podamos entender un poco de cómo funciona, quizás no en una precisión técnica adecuada, pero sí intentando traerlo a un nivel de comprendimiento que todo el mundo y todo el público que nos está escuchando pueda comprender, ¿de acuerdo? Entonces, esto es más o menos el cómo funciona y esto es la virtualización. Los data centers de las empresas que ofrecen tecnologías en la nube o el cloud computing van a encargarse de que esto suceda y esto trae una eficiencia energética. La virtualización mejora la eficiencia energética al permitir que múltiples sistemas operativos funcionen en un solo servidor físico, que es esta única computadora de la que hablamos, ¿verdad? Reduciendo el consumo energético. Segundo, uso de recursos. Optimizar el uso de hardware va a permitir mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, evitando el desperdicio y maximizando el rendimiento. Y por último, el último punto en diapositiva es reducción del desperdicio. Estas técnicas también van a ayudar a reducir el desperdicio de hardware al permitir que menos dispositivos físicos manejen más carga de trabajo, ¿no? En vez de tener 5 computadoras al 20 de su capacidad con energía eléctrica, tenemos una sola computadora con una sola fuente de alimentación eléctrica operando al 100% de su capacidad. Bien, otro de los temas, otra de las medidas que se están tomando para poder ayudar y prevenir impactos ambientales en nuestro planeta es el green coding. ¿Qué es el green coding? Es el desarrollo de software eficiente. El green coding se centra en la creación de software que va a utilizar energía de manera más eficiente, ayudando a reducir la huella de carbono. Las prácticas para minimizar el consumo energético. Implementamos prácticas de programación que optimicen el consumo energético, que es fundamental para el desarrollo sostenible de aplicaciones, o la maximización del rendimiento. Al mismo tiempo que se minimiza el consumo energético, es vital maximizar el rendimiento del software para asegurar una experiencia de usuario óptima. Y me gustaría explicarles cómo funciona esto. Bien, imagínense que ustedes son una calculadora humana a partir de este momento, ¿de acuerdo? Nosotros queremos saber cuánto es 5 veces 5. Si ustedes fueran una calculadora humana, hay diferentes maneras de llegar a ese resultado. Una de ellas sería sumando 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Y esto, pues me va a dar el resultado correcto, ¿verdad? Pero también podría realizar una simple multiplicación. 5 veces 5, yo sé que es 25 sin la necesidad de hacer todo un desarrollo más complejo. Cada procesamiento computacional es un cálculo numérico y alfanumérico que va a emitir un resultado. Pero para llegar al mismo resultado, hay maneras distintas en las cuales podemos hacerlo. El green coding básicamente consiste en que nosotros podamos optimizar el código que estamos desarrollando para que éste pueda llegar a la misma solución de una manera más rápida. Una manera más rápida quiere decir menos consumo energético, quiere decir un procesamiento más eficiente y quiere decir menos contaminación. Y estas son algunas de las cosas que se están haciendo en nuestro planeta para minimizar y ayudarnos a tener un futuro más limpio y más prometedor. La implementación de sostenibilidad de empresas de TI es el siguiente punto y vamos a hablar un poco de ello. Estamos aquí ya terminando otro punto. Igual nos gustaría poder leerles en los comentarios y nos gustaría poder interactuar con ustedes y saber qué ha venido a su mente o qué otras cosas quizás podrían mejorar nuestro desempeño y cómo nosotros estamos trabajando por el medio ambiente. Bien. ¿Qué pasa entonces? ¿O cómo nosotros ayudamos o cómo el gobierno o cómo nosotros como individuos estamos obligando a estas empresas a tener un consumo energético más sustentable? Bueno, tenemos mejores prácticas y certificaciones. Tenemos algunas certificaciones que se realizan por privados avaladas por el gobierno y que el gobierno requiere en muchas ocasiones para que las empresas puedan operar. Por ejemplo, ISO 14000
bueno, es 14001, que es la certificación ISO para sostenibilidad, o Energy Star. Son algunos ejemplos de entre varios que hay. Yo sé que en Europa existen otros diversos certificaciones energéticas y estas ayudan a todas las empresas a que puedan adoptar prácticas más sostenibles y responsables en el medio ambiente. La gestión ambiental. La gestión ambiental va a ser crucial para minimizar el impacto ecológico de las operaciones comerciales y promover la sostenibilidad. Eficiencia energética. Los estándares de eficiencia energética como Energy Star van a ayudar a reducir el consumo de energía y fomentar la sostenibilidad a largo plazo. No sé si ustedes lo han notado o no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces en los dispositivos electrónicos que compramos ya viene detallado el consumo energético de los dispositivos. Quiere decir, si ustedes van a una tienda de electrónicos o al supermercado, van a encontrar diferentes etiquetas en los productos. Estas etiquetas normalmente parece como un acordeón de arcoíris, no sé cómo describirlo, pero es una barra roja, una barra naranja, una barra amarilla, una barra verde, una barra azul, y ahí nos detalla un poquito más del consumo energético. Estas etiquetas las tenemos gracias a regulaciones o prácticas y certificaciones que el gobierno ha impuesto sobre las compañías para que ellas nos dejen saber cuál es el consumo energético de los productos y nosotros sepamos, ok, si compro este aire acondicionado, su consumo energético es tal y mi luz me va a llegar carísima. Pero si compro este otro aire acondicionado, la luz puede llegar un poco menos cara porque gasta menos energía, ¿verdad? Entonces esto beneficia tanto al ambiente cuanto al consumidor. Casos de éxito en empresas tecnológicas. Bien, estrategias sostenibles. Las empresas tecnológicas están adoptando energías sostenibles para reducir su impacto ambiental y avanzar hacia la eficiencia energética. Podemos reducir la huella de carbono implementando tecnologías limpias. Estas empresas están logrando una reducción significativa en su huella de carbono, demostrando que el crecimiento puede ser ecológico. Sostenibilidad flexible. Las historias de éxito muestran que es posible ser rentable mientras adoptan prácticas sostenibles, inspirando a otras empresas a seguir el ejemplo. Y me gustaría contarles un caso de éxito que ha sucedido en Google en los Estados Unidos. Debido a que estos data centers y que la producción de dispositivos y todo lo que Google hace en su conjunto con el uso del Internet y la gran cantidad de servidores que tiene y redes que tiene alrededor del mundo, genera una huella de carbono significativa. Una de las campañas que Google hizo para reducir esta huella de carbón en nuestro planeta fue, y les voy a platicar lo que se hizo, y obviamente intentando generar energías limpias que pudieran alimentar de electricidad a nuestros data centers, como todos lo estamos haciendo, pero también hicieron un programa bastante interesante, el cual es un caso de éxito que me gustaría comentarles. Google le dijo al gobierno, ok, los traslados en automóvil de todos los habitantes de la ciudad tardan en promedio, digamos, 30 minutos. Yo me tardo aproximadamente 30 minutos en moverme del trabajo a la escuela y de la escuela al trabajo y recogiendo los hijos y lo que sea. Si nosotros minimizamos el tiempo que las personas pasan manejando sus vehículos, nosotros estaríamos reduciendo una huella de carbono. ¿Por qué? Si el carro está menos tiempo prendido, va a emitir o va a consumir menos combustibles fósiles, lo cual va a reducir la huella de carbono, ¿verdad? Entonces, Google se ofrece y habla con el gobierno y entonces los semáforos y la señalización de la ciudad comienzan a ser operadas por inteligencia artificial. Esto reduce en algún porcentaje bastante significativo, si recuerdo correctamente, pues es alrededor del 10% del tiempo que los vehículos pasan en el tráfico, ya que los semáforos están un poco más coordinados y sincronizados, ya que esto se hace a través de inteligencia artificial. Entonces, reducen los tiempos en los cuales, gracias a la inteligencia artificial, se reducen los tiempos en los cuales un vehículo tarda en llegar de un lado a otro y entonces se reduce la huella de carbono. Es una manera en la cual Google generó esta campaña en algunas ciudades de los Estados Unidos para poder disminuir un poco la huella de carbono que ellos mismos están generando, ¿verdad? Y esto es un caso de éxito. Y así como alguien fue creativo lo suficiente para pensar en esto y en un uso adecuado para la inteligencia artificial, yo estoy seguro que tú mismo, espectador, tú mismo que me estás escuchando el día de hoy, puedes estar lleno de ideas sobre cosas que nosotros podemos hacer y de qué manera podemos aprovechar las tecnologías para mejorar nuestro medio ambiente también. Y bien, ¿cómo medir y reducir la huella de carbono en TI? Bueno,
Vamos a hablar un poco de la importancia de medir la huella. Medir la huella de carbono va a ser esencial para entender el impacto ambiental de las operaciones de TI y promover prácticas sostenibles. Herramientas para la evaluación. Existen diversas herramientas que las empresas pueden utilizar para evaluar su huella de carbono y hacer un seguimiento de su progreso. Muchas de esas herramientas hoy en día son inteligencia artificial. Recientemente estaba hablando con un ingeniero de inteligencia artificial de mi país y actualmente tenemos una situación bastante grave de calidad del aire en una de las ciudades del norte de mi país y él estaba desarrollando un prototipo de modelo de inteligencia artificial, de agente de inteligencia artificial, que podía prevenir un poco cómo el cambio climático estaba teniendo una afectación en la calidad del aire, más la huella de carbono que generan las empresas y los habitantes de la misma ciudad. Entonces, él está generando una herramienta para la evaluación y así como él lo está haciendo, cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Y bueno, generar métodos para reducir la huella, implementar metodologías efectivas que ayudan a las empresas a reducir su huella de carbono y mejorar su sostenibilidad. Y bueno, con esto estamos a punto de entrar a nuestro último tema, que son políticas de responsabilidad social corporativa en tecnologías de la información. Y bueno, vamos a hablar primeramente de las ESGs. Ahorita vamos a ver qué es lo que son. Vamos a hablar también del impacto económico y la sostenibilidad y vamos a platicar un poco en este bloque de lo que estaba sucediendo en el Congo por los últimos par de años, ¿verdad? Bien, políticas de ESG. ESG significa Environmental, Social and Governance, que son aplicadas a tecnologías de la información. La responsabilidad empresarial. Las políticas ESG ayudan a las empresas a ser responsables y sostenibles, mejorando su reputación y éxito a largo plazo. Decisiones sostenibles. En el sector de tecnología de la información, las políticas ESG guían decisiones sobre la sostenibilidad, promoviendo tecnologías más limpias y eficientes. Y un impacto social. Implementar políticas ESG también implica considerar el impacto social de las decisiones en la comunidad y las partes interesadas. Me gustaría que dialogáramos un poco sobre lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy. Probablemente ustedes saben al respecto o probablemente no, pero estamos viviendo algo que se conoce o que le están llamando algunos historiadores como el genocidio silencioso. ¿Qué es el genocidio silencioso y dónde está ocurriendo? Los números que estoy a punto de dar han sido bastante distintos en diferentes fuentes, pero principalmente intentamos utilizar fuentes confiables. Utilicé varios periódicos europeos para poder tomar esta información, aunque probablemente puede no ser muy precisa o muy exacta, ¿verdad? Porque nosotros no la estamos recopilando nosotros mismos. Entonces, dicen estos periódicos que tenemos alrededor de 2 millones de muertos y 20 millones de desplazados. 20 millones puede ser la población de las ciudades o zonas metropolitanas más conurbadas del planeta. 20 millones desplazados es muchísima gente que ha podido ser desplazada de su lugar o de su lugar de origen o de la ciudad donde habitan. Y no estoy hablando de lo que está, de la guerra en Medio Oriente, no me refiero a eso, pero me refiero a algo que está sucediendo en el centro de África. Probablemente han escuchado del país del Congo, la República Democrática del Congo y el Congo en general, esta región, pues son regiones en nuestro planeta, en el centro de África, que son muy ricas en algunos minerales y en algunos recursos naturales y en general en muchos recursos naturales. Pero algo que se tiene en estos países es los minerales que conocemos como los 3T. Y estos 3T incluyen pues el coltán, ¿verdad? ¿Qué es el coltán o qué son estos minerales 3T? Son los minerales que se utilizan o los recursos naturales que se utilizan para la generación de microchips. ¿Qué es un microchip? Bueno, un microchip es aquel procesador que utiliza un teléfono celular, una computadora, una lavadora, un refrigerador, una laptop, una tablet, una televisión. Todos estos microchips requieren de estos minerales que llamamos de minerales 3T como el coltán para ser realizados, ¿verdad? Y entonces, pues es un mineral carísimo, o sea, es algo que se vende muy, muy, muy caro porque se utiliza en gran manera para la innovación tecnológica y para todos los dispositivos que nosotros tenemos en las manos. ¿Y cómo entonces nosotros brincamos de es un país muy rico a han matado 2 millones de personas? Bueno, estos países se encuentran actualmente en una inestabilidad terrible, política y social,
y esta inestabilidad genera la venta ilegal de estos minerales. Quiere decir, ya que todo está mal y no hay estabilidad económica en mi país, yo me veo obligado como habitante de estas regiones o de estos países a poder buscar la manera de vender este producto de manera ilícita o de manera ilegal, no regulada, lo cual genera pues muchos problemas tanto políticos como sociales. ¿Qué tiene que ver esto con el ESG? Bueno, que a partir de esto, el gobierno del Congo ha hecho demandas a empresas como Apple en Francia o Apple en Bélgica o Tesla o inclusive Microsoft respecto a la compra ilícita de estos minerales alrededor del mundo. Estas acusaciones nosotros no decimos ser inciertas o no, realmente creo que esta no es la parte importante de este webinar, no es la parte importante de la discusión que estamos teniendo. Lo importante es que a partir de ello se han generado bastantes políticas ESG, que son Environmental, Social and Governance, políticas que ayudan a que las empresas generen un consumo más sustentable en estas regiones. Algo que la mayoría de estas empresas hicieron fue retirar la compra total de estos minerales en estas regiones. Dijeron, bueno, entonces no queremos problemas, vamos a obedecer esta ESG que está siendo creada por parte de la ONU y entonces no vamos a comprar por el momento en estas regiones hasta que haya un poco más de estabilidad. Entonces, nosotros estamos seguros y podemos estar conscientes de que estas empresas realmente están siendo compelidas por el gobierno para manejar estrategias más sustentables en la obtención de estos materiales, estos insumos que se requieren para generar todas estas microchips, ¿verdad? Entonces, pues de ahí viene un poco el qué es lo que está sucediendo y realmente ¿qué lo va a resolver? Pues no, realmente no lo va a resolver el hecho de que nosotros dejemos de utilizar dispositivos. Esta no es realmente la respuesta no es la respuesta correcta al problema. La respuesta correcta al problema quizás sea continuar promoviendo las políticas ESG y continuar promoviendo que nuestros gobiernos y nosotros como gobernantes y nosotros como futuros tomadores de decisiones vamos a promover en el mundo para que esto cobre importancia. Y es una labor de concientización enorme, que todos seamos conscientes del daño que estamos haciendo con el uso de esto y podamos equilibrar un poco la balanza, porque la solución tampoco será dejar de utilizar esto por completo, sino poner las cosas en una balanza y con mucha conciencia tomar decisiones sobre hasta qué punto está bien la explotación de estos minerales y hasta qué punto necesitamos pues establecer políticas ESG para poder ayudar al consumo responsable de todas estas. Inclusión digital y acceso sostenible a la tecnología. Tenemos la importancia de la inclusión digital. Esta va a garantizar que todas las personas tengan acceso a la tecnología independientemente de su situación económica o geográfica. Tenemos iniciativas de tecnología de información sostenible. Las iniciativas de tecnología sostenible pueden mejorar la accesibilidad y reducir la brecha digital mediante el uso responsable de los recursos tecnológicos. Y también beneficios de la inclusión digital. Cuando nosotros mejoramos el acceso a la tecnología, esta va a beneficiar a las comunidades, a fomentar la educación, la economía y el desarrollo social también. ¿Cómo entonces esto impacta de manera social y económica cuando nosotros intentamos buscar alternativas más sostenibles? Bueno, tenemos beneficios ambientales. La tecnología de información sostenible va a ayudar a reducir la huella de carbono, promoviendo de esta manera un medio ambiente más saludable y sostenible. Crecimiento económico. Las tecnologías de la información sostenible pueden generar ahorros a largo plazo y nuevas oportunidades de negocio, impulsando el crecimiento económico. Un gran ejemplo de esto, la computación en la nube, ¿verdad? Al adoptar la tecnología de la información sostenible, las empresas pueden mejorar la calidad de vida de las comunidades y fomentar el bienestar social también. La tecnología no es mala y por más que la tecnología pueda estar dañando el ambiente, pues es necesaria para nuestro uso cotidiano y es necesaria para la vida diaria. Volvemos al ejemplo del correo electrónico, ¿verdad? Disculpen, volvemos al ejemplo del correo electrónico. Enviar un correo electrónico sí genera una huella de carbono, sí utiliza un servidor que genera calor, que utiliza energía, que utiliza agua para enfriarse, pero a su vez me gustaría que ustedes intenten imaginarse de qué manera entregaríamos un mensaje que actualmente entregamos a través de un correo electrónico. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Lo enviaríamos por tren? ¿Y será que el tren gasta menos o tiene una huella de carbono más pequeña o menos significativa que un correo electrónico?
todo esto es una balanza y todo esto es realmente pensar de qué manera la tecnología está beneficiando y cuál es la alternativa a este beneficio o a este maleficio que puede estar realizando en nuestras vidas. Por último, y con la intención de cerrar y con algunos comentarios finales, nosotros estuvimos repasando y nosotros estuvimos revisando cuál fue la definición de sostenibilidad, ¿verdad? Aprendimos qué significa ser sostenible, qué significa ser sustentable y aprendimos que esto implica el uso responsable de recursos para minimizar el impacto ambiental y promover la eficiencia. Hablamos también de los retos en sostenibilidad, hablamos de que tenemos muchos problemas hoy en el mundo, ¿no? Y no solo problemas locales, sino problemas a escala global, gente muriendo por motivo de inestabilidad. Los retos van a incluir la gestión de residuos electrónicos, de lo cual también hablamos. Hablamos también del consumo energético, del consumo de agua y la implementación de prácticas sostenibles. Bien, otro sería la estrategia de promoción y hablamos de cómo podemos promover la sostenibilidad en TI, lo cual requiere estrategias que incluyen la educación, innovación y colaboración entre empresas para alcanzar estos resultados. Recursos y herramientas para una tecnología en la información más verde. Hablamos un poquito de herramientas en la gestión energética. Hablamos de un caso de éxito de Google en algunas ciudades en Estados Unidos para obtener un mejor o una menor huella de carbono. Y bueno, las herramientas de gestión energética van a ayudar a las empresas a monitorizar y optimizar su consumo de energía, promoviendo la eficiencia energética. Hablamos también de software de virtualización, aprendimos un poco más de tecnología y aprendimos qué es la virtualización. Y el software de virtualización va a permitir a las empresas que se reduzca el uso de hardware físico, contribuyendo a una menor huella de carbono. Y plataformas de reciclaje electrónico. Las plataformas de reciclaje electrónico van a facilitar la disposición responsable de equipos tecnológicos, minimizando el impacto ambiental y cómo esto se utiliza, ¿verdad? Entonces, todas estas van a ser herramientas que ahorita o en esta hora que nosotros hemos o estaremos pasando juntos, nos pueden ayudar a ser más conscientes de qué estamos haciendo con nuestro planeta, de cómo nosotros lo estamos cuidando, de qué manera la tecnología nos afecta y cómo nosotros podemos ser un agente de cambio para que esto mejore. Hemos hablado de todo esto y hemos, creo que, sacado conclusiones valiosas cada uno de nosotros de manera independiente sobre el cómo podemos utilizarlo. Y pues esto es la gran balanza, ¿verdad? Voy a intentar responder algunas de las preguntas frecuentes. Hablamos de qué es la sostenibilidad en TI y esto es algo que probablemente se han estado preguntando y vamos a intentar responderlo con algunas preguntas frecuentes por aquí, ¿verdad? La sostenibilidad en TI implica prácticas que minimizan el impacto ambiental de la tecnología, promoviendo un recurso responsable de los recursos. Promoviendo un uso, responsable de los recursos. Beneficios en la sostenibilidad. Implementar la sostenibilidad en TI puede reducir costos, mejorar la reputación y atraer a clientes conscientes del medio ambiente. Y estrategias para prácticas sostenibles. Existen diversas estrategias para hacer que las operaciones de TI sean más sostenibles, como la virtualización y el uso de energía renovable. Y bien, con esto estamos terminando la presentación en diapositivas. Únicamente me gustaría dirigir hacia ustedes algunas palabras de cierre y que nosotros podamos ser un poco más conscientes. Realmente el objetivo de este webinar no será que automáticamente a partir de este momento nosotros dejemos de producir o dejemos de utilizar tecnología, ¿verdad? Porque esto no sería razonable. Ni será que las empresas a partir de mañana utilicen únicamente energías limpias, porque esto quizás no sea muy realista. Pero sí, el objetivo de esto es concientizarte a ti que todos los días interactúas con la tecnología, a que entiendas que cuando nosotros interactuamos con la inteligencia artificial, estamos produciendo calor en servidores que utilizan agua. Más o menos, la estadística dice que por cada 100 preguntas que nosotros hacemos, estamos utilizando varios litros de agua, ¿no? Inclusive se llega a hablar de 1 litro completo de agua por cada 100 interacciones que nosotros tenemos con la inteligencia artificial. El hecho de que nosotros comprendamos esto y seamos conscientes, y nuevamente el propósito de esto es concientizar, y el hecho de que tú seas más consciente de todas las interacciones que tenemos con la tecnología pueden ser dañinas para nuestro futuro y pueden ser dañinas para el medio ambiente, será importante en las decisiones que se tomen mañana, en las decisiones que se tomen al futuro.
que nosotros pongamos en la balanza los beneficios y la afectación que estamos generando al medio ambiente y podamos tomar decisiones responsables y encontremos alternativas para esta huella de carbono que estamos generando. Yo estoy seguro que si nosotros concientizamos y nosotros intentamos hacer un cambio en el cómo vivimos y en las decisiones que tomamos, podemos heredar un mejor mundo a nuestros hijos y podemos permitirles a ellos que vivan en un ambiente más verde, con una huella de carbono menos grande y que puedan tener un futuro más feliz. Soy Osvaldo Bauzán y agradezco mucho por toda la atención que me prestaron durante esta hora completa de webinar que hemos tenido. Espero que esto de alguna manera les sirva a cada uno de ustedes y les ayude a convertirse en mejores profesionales y en seres humanos más responsables. Hasta luego, ha sido un placer. A nombre de Fastlane me despido y les deseamos un excelente resto del día. Gracias por sintonizarnos. Hasta luego.